Voy a hablar de implementaciones de IA dermatológica en España. Primero voy a contextualizar, cuando usamos IA, cuál es el problema que estamos solucionando. Lo que podemos ver es que un proceso asistencial tiene muchos stakeholders, ¿no? El problema es que esto funciona así. Tenemos una cantidad descomunal de pacientes, y además están creciendo en dermatología. Tenemos personal auxiliar y enfermería más abundante pero menos, tenemos gente de primaria más abundante pero menos, y luego tenemos los dermatólogos, que son el recurso más escaso de cualquier institución sanitaria, porque pues hay pocos y ahí tienen mucho que hacer. Entonces, el problema de esto es que el conocimiento clínico clave en dermatología está al final de ese proceso, lo tiene el dermatólogo. Ese dermatólogo necesita coger información del paciente y eso no siempre es posible. Entonces tenemos este gap, este gap y es un tremendo problemón. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Y ahí es donde hemos llegado a que seguramente con IA podemos mejorar este problema. Y esto además es cierto porque me gusta mucho esta frase, tiene mucha sabiduría, y esto me lo dicen 1 de cada 3 dermatólogos cuando hablo con ellos. Todos tienen el problema de que odian la teledermatología, porque te hablan constantemente de esa doble consulta. ¿Y a qué te refieres con la doble consulta? Pues que, vale, el paciente va a primaria, le sacan la foto es un churro, no me vale para nada, la información con el contexto con la que me viene no es buena, entonces veo la foto, tengo que hacer la consulta de ver esa foto, ver la información, no me vale, entonces tengo que citar al paciente para que me venga esta vez sí, entonces tengo que hacer la doble consulta. Esto es lo que creemos que podemos mejorar con distinta tecnología que se asocie a la telederma, que es maravillosa, para mejorar sus fortalezas y paliar algunas de sus deficiencias. Y esa es la misión que me mueve a mí y a mi equipo, que es poner el conocimiento clínico clave allá donde más se necesita, que muchas veces es al inicio del proceso asistencial. Mi nombre es Tyke McCarthy y participo en un grupo de investigación, en una empresa que se llama Legit Health. Pero no soy solo yo. Esta inteligencia artificial la hemos creado muchos expertos, muchos dermas que seguro que conocéis. Y esto lo hacemos para múltiples patologías, porque lo que te puedes encontrar en el paciente es un abanico extremadamente amplio. Pero aquí podéis ver que las enfermedades más comunes, que pueden cubrir el 96% de todas las afecciones cutáneas que tienen pacientes en dermatología, sí las cubrimos. Y lo que se suele hacer generalmente, las organizaciones que usan nuestra tecnología utilizan nuestra IA para enviarle una imagen o cierta información contextual. La IA emite información, emite un JSON con muchos valores y de ahí se pueden hacer flujos semiautomatizados. Por ejemplo, si la sospecha de malignidad es tal o entre tal y tal, derívalo a este o a otro en tal espacio de tiempo, ¿no? ¿Qué es prioridad, qué es urgencia? O no, puede ser, no, sabemos la patología. Pues si esta patología es acné, pues ya sabemos que tiene que ir a este monográfico concreto del servicio. Pero o no, si es una inflamatoria, que vaya para allá. Si es hidradenitis, pues que vaya el jueves. Incluso en función de la gravedad, porque no solamente te sabe decir qué patología es, sino cuál es el grado de afectación. Porque no recetamos lo mismo, no hacemos lo mismo con un paciente que tiene una psoriasis leve que una grave que lleva siendo grave 6 meses. Para ello hace falta 5 cosillas. Estas 5 cosas son diagnóstico, es decir, qué patología tiene este paciente, qué hay ahí, crucial, creo que a nadie le sorprende. Medición de la gravedad, porque vale, ahora sé que es psoriasis, pero es leve o es grave, pues no es lo mismo, voy a hacer cosas muy distintas. Predicción de la evolución, esto es muy nuevo, pero es si podemos aquí encontrar candidatos para cierto fármaco que serían idóneos, pues eso está muy bien. Si sabemos que es probable que tal paciente tenga un brote en este plazo, pues también queremos hacer algo. El cuarto es el control de calidad de imagen. Esto ayuda mucho con aquello que os contaba al principio de la odiosa doble consulta, pues hacer esto in situ en un gran porcentaje de los casos, pues salvas ese problema. Y la certificación regulatoria. Vale, empezamos con diagnóstico. ¿Cómo funciona? Aquí os enseño un poquito una interfaz, pues subes la foto y te da valores como la sospecha de malignidad, pero también te va a saber decir las sospechas diagnósticas, como este caso es 82% probable que sea esto o que sea lo otro. Vale, luego medición de la gravedad. Tradicionalmente esto se hace con scoring systems, con escalas. En este caso podemos ver el SCORAT, y el SCORAT es, pues yo miro a un paciente y le digo, a ver, eritema,
de 0 a 4, 3. Descamación, induración, todos estos. Ha habido un poquito de innovación en cuanto a que podemos ver calculadoras digitales que, aunque la estimación de la afectación se siga haciendo de forma, ¿no?, a ojo de buen cubero, a ojo clínico, por supuesto, por lo menos ya no tienes que sacar la calculadora para hacer la fórmula. Lo que hacemos nosotros es que incluso la estimación, la medición de la intensidad de la afectación, la intensidad de los signos clínicos, lo hagas con IA. Esto lo tenemos publicado para dermatitis atópica, lo hemos hecho también para hiradenitis y lo hemos hecho para urticaria. Pero os voy a traer un ejemplo rápido de acné, porque en acné es precioso lo que hemos hecho. Los scoring systems en acné, en la literatura, hay como 60 scoring systems y la literatura no tiene clara cuál es la buena. Se usa mucho el IGA, pues lógicamente cuando no queda otra, y se usa mucho el GAGS, pero presenta muchas deficiencias. Y en este caso lo que hemos hecho es crear un nuevo scoring system, una nueva escala. Nosotros odiamos innovar, odiamos la innovación, no nos gusta innovar si podemos evitarlo. Preferimos automatizar algo existente, pero en este caso no hemos podido. Entonces hemos creado este Acne Lesion and Density Index. Se llama así porque, como veréis ahora, veis la fórmula, lo que tiene en cuenta es la cantidad de lesiones, ese contagio de lesiones que es típico de acné, pero también la densidad, es decir, cómo de concentradas están las lesiones de acné. Y el acrónimo que le queda al Acne Lesion and Density Index es ALADIN. ALADIN le llamamos en parte, porque podéis ver aquí este gráfico, es porque hemos usado una técnica muy nueva que se llama Symbolic Learning, que te permite encontrar la representación matemática, con símbolos matemáticos, que mejor representa una fórmula de regresión lineal muy compleja, como puede ser una red neuronal. Y te genera este mapa que nos recordó un poco como una alfombra. Entonces, entre acné, lesión, tiene forma de alfombra, pues lo llamamos ALADIN, ¿no? Porque ALADIN va montado en la alfombra mágica. Y aquí podéis ver cómo tiene en cuenta la cantidad de lesiones, pero también la densidad. Y así es como deriva el score de gravedad. Y aquí tenéis esta slide de los médicos que han participado en este desarrollo y lo llamo, siguiendo un poco con la temática de ALADIN, los genios de ALADIN, ¿no? Pues estos son los genios que están en la lámpara, que son con cuyos datos, con cuyo conocimiento entrenamos estas redes neuronales. Vale, predicción de la evolución. Hemos hecho cosillas, por ejemplo, con dermatitis. Esto es algo que hicimos con Pierre Fabre, se está ya usando en Francia para predecir el riesgo o la probabilidad de que haya un brote en cierto plazo de tiempo. Ya que podéis ver datos de ciertos pacientes, de cómo de bien se predice, ¿no? Cómo la red neuronal predice brotes versus cómo fue el histórico real. Y aquí podéis ver los datos. Lógicamente no son perfectos, porque predecir el futuro es imposible. Pero como podéis ver, los resultados son mejores que random, son mucho mejores que random. Punto 7, pues es útil, cruza el umbral en el que empieza a ser útil. Pero el trabajo más nuevo, más interesante y apasionante que hemos hecho es más recientemente, lo ha liderado por supuesto Martorell, que es experto en hiradenitis, y lo que hemos hecho es un algoritmo predictivo que mezcla tanto datos clínicos, es decir, datos digamos de la historia clínica, con imagen médica, que es lo que tradicionalmente siempre hacemos. La pregunta o ¿cómo decirlo?, ¿no? La función de coste para la que optimiza es qué paciente sería un mejor candidato para un cierto fármaco. Y los resultados, primero, el algoritmo de imagen, solamente el de imagen, sin cruzar los datos, tiene alta capacidad para diferenciar los fenotipos. Luego, en la parte de datos clínicos, de historia clínica, el algoritmo predictivo es bueno encontrando los atributos o los rasgos de la muestra de la población que hacen que sean más probablemente progresores. Y aquí podéis ver algunos. Pero la combinación de ambos, la combinación de datos clínicos con la información extraída por imagen, como podéis ver, tiene un 83% de precisión en la detección precoz de progresión. Esto nos pone por fin en una actitud más preventiva. Esto ayuda también a temas de farmacovigilancia. Es decir, las aplicaciones que tiene esto pues, son muy apasionantes. Sobre control de calidad de imagen, tenemos una red neuronal que está especializada en el dominio de imagen clínica en dermatología, cuya función es detectar la imagen que no es correcta por un motivo u otro. Aquí una vez me contó un derma en una cena, me dijo, sí, porque yo me molesta mucho el Cristo. ¿Y el Cristo? ¿Qué es el Cristo? Y dijo que parece ser que se había encontrado la problemática de que había pacientes que cuando les sacaban la foto se veía más el crucifijo colgado en la pared
que sea cual sea la lesión que estaban encontrando. Entonces, claro, es un problema de que la lesión no está bien capturada o no está bien iluminada, pues este algoritmo media en eso, en el momento le pide que vuelva a subir la foto. Y sobre certificación regulatoria, pues esto es un dispositivo sanitario, esto tiene que estar certificado, la certificación es un tema tremendamente exhaustivo, tiene que tener evidencia, no hay por qué publicarla, nosotros también la publicamos, pero sin duda esto tiene que estar auditado y aprobado por organismos certificadores, como lo está en nuestro caso. Y esto concluye mi explicación. Ya he dicho que iba a ir rápido, así que si tenéis cualquier pregunta o queréis colaborar conmigo de alguna manera en cualquier cosa que sea poner el conocimiento clínico clave allá donde más se necesita, pues estaré encantado de hablar con vosotros. Gracias.